Iglesia Cristiana de Desarrollo Integral tiene un mensaje de fe para ti, para crecer en comunión con Dios y asimismo establecer relaciones sanas, desarrollar una vida de servicio y vivir en la herencia de salud, sanidad y provisión divina. Un mensaje para crecer en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo Jesús. Buenos días, iglesia. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de algo que el Señor me ha inquietado y curiosamente tiene que ver con lo que Camilita dijo. Yo no tenía ni idea, pero es el mismo capítulo, 2 Corintios 3. Y nosotros, la enseñanza se llama confía, vive y sé transformado, ¿sí? Es acerca de todo el capítulo 3 de 2 Corintios, ¿sí? Entonces, vamos a ver de qué se trata, ahora sí. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, en el versículo 4. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como en nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y aún hasta el día de hoy, en el 15, aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cuál es el 17? Que ese fue el que dijo Camilita ahorita. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Bueno, lo primero que se habla en el capítulo de lo que estamos leyendo es acerca de la confianza, ¿sí? Que en dónde está nuestra confianza y quién nos la dio. Entonces, nuestra confianza en Dios proviene de la obra de Cristo. O sea, nosotros no podríamos confiar en Dios si Cristo no habría hecho su obra, porque ¿cómo podríamos confiar en alguien que no conocemos? ¿Sí? ¿Y quién nos hizo poder conocer al Padre? La obra del Hijo, exactamente. Entonces, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Entonces, ahí es donde se refiere que confianza a Dios mediante Cristo. Bueno, nuestra confianza no proviene de nosotros, sino del Señor, para que la gloria sea de Él. ¿Sí? Porque si en nosotros estuviera y confiar en el Señor, entonces nosotros diríamos, ay no, porque confío en el Señor, entonces me va bien. Pero no se trata de eso, se trata de que el Señor a nosotros nos dio nuestra propia confianza, ¿sí? Nosotros tenemos confianza y nosotros, como somos buenos administradores, entonces la depositamos en Él, ¿sí? Sabemos que somos administradores de lo que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Entonces, Él nos da confianza, nosotros la administramos poniéndola en Él, ¿sí? Porque cuando nosotros confiamos en el Señor obra su voluntad en nosotros, ¿sí? Cuando no se confía en algún aspecto en el Señor, se peca. El pecado es como resultado de no confiar en algún aspecto del Señor, ¿sí? Digamos, ejemplo, cuando Eva, ¿sí?, estaba en el huerto, en el jardín, y la serpiente la estaba tentando y le dijo, si quieres ser como Dios, entonces come el fruto. Dios no quiere que sean como Él. Él le dijo eso a Eva. Y entonces Eva, ¿por qué aceptó? Porque no confiaba en Dios. Si confiaba en Dios en ese aspecto de que Él que no quería que fuera como Él. Entonces, si ella supiera que eso no era así realmente, ella no habría aceptado. Ella no confió en algún aspecto del Señor. Y lo mismo a Adán, el Señor le dijo, literalmente lo creó y le dijo de ahí ya no coma. Y de aún así comió, ¿sí? Y no tuvo que escuchar nada. O sea, tal vez dijo, ¿y por qué no? O sea, algo está ocultando. No confió en algún aspecto del Señor, pecó. Y entonces, el pecado que podemos cometer en nuestra vida proviene de no confiar en algún aspecto del Señor.
Si usted dice, no, yo no quiero, suena más bien. O si usted dice, no, yo no quiero seguir pecando, confíe en el Señor, ¿sí? Porque si usted ve algo que usted la embarró, ¿sí? Eso fue porque no confió en algún aspecto del Señor. Revise eso, porque a través de la confianza en el Señor es que Él obra su voluntad en nosotros, y su voluntad es que no pequemos, ¿sí? Entonces, el segundo punto. A través de esa confianza que el Señor nos dio en Dios, nosotros tenemos competencia. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces, nuestra confianza viene de Dios y nuestra competencia también viene de Dios. ¿Qué es competencia? Sí, mucha gente puede leer y no entender lo que significan las cosas. Entonces, competencia significa, según el diccionario, pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado. Entonces, el versículo dice que nuestra competencia proviene de Dios y no somos competentes por nosotros mismos. O sea que si nosotros hacemos algo en nuestra vida sin dirección del Señor, sin que la voluntad del Señor esté ahí, entonces, y lo estamos haciendo por nuestra propia capacidad, entonces no podemos hacer nada, no llegamos a nada, porque dice que no somos competentes por nosotros mismos, ¿sí? O sea, el Señor a nosotros nos dio capacidad de razonar, pero entonces, ¿qué es mejor? O sea, razonar o confiar en el Señor, porque es una o la otra, según eso. Entonces, nosotros podemos confiar en el Señor a través de la confianza que Él mismo nos dio, y por esa confianza obtenemos competencia, obtenemos idoneidad para hacer algo, ¿sí? Nuestra propia competencia nunca será suficiente. Solo sabiendo qué nos dan nuestras capacidades, estas son capaces de mejorar. Entonces, Él nos dio idoneidad para hacer algo. Todos sabemos que nosotros tenemos un propósito que el Señor nos dio. Digamos, algunos les dio el propósito de ser, no sé, cocineros, vendedores, o sea, Él nos dio un don y en ese don se refleja el propósito que el Señor nos dio, a cada uno, ¿sí? Esas son capacidades. Él nos hizo idóneos para hacer aquello en lo que el Señor nos dio el don. Nos hizo idóneos, nos dio la capacidad, nos dio competencia. Pero entonces, ¿cómo se fortalece esa competencia? Solo sabiendo que nos da nuestras capacidades, estas son capaces de mejorar, ¿sí? Entonces, no, que estoy estancado en mi trabajo. Entonces, confíe en el Señor. Sepa que lo que usted tiene proviene del Señor. Usted no lo tiene por usted mismo. No es que, no, yo estudié 5 años inglés y por eso es que estoy bueno en inglés. O sea, pues, claro, o sea, usted estudió inglés y eso influye. Pero entonces, ¿quién le dio la capacidad de poder aprender? ¿Quién le dio tal vez la provisión para entrar en el curso de inglés? ¿Quién le dio la vida? Porque pues si está muerto no puede aprender inglés. Entonces, todo proviene del Señor. Entonces, Él a uno le da la capacidad, primero le da la confianza, ¿sí? Le da la confianza, nos da la competencia. Y cuando sabemos eso, entonces nuestras capacidades, aquello en lo que el Señor nos hizo idóneos para hacer, mejora, ¿sí? Sigue evolucionando. Entonces, otro punto. La competencia que obtenemos es de Dios y proviene de Dios. Es el mismo versículo. Entonces, sabemos que tenemos competencia por la confianza. Y también sabemos que esa competencia y esa confianza provienen de Dios. Porque si nuestra confianza proviniera de nosotros mismos, entonces la gloria no sería del Señor. Si nuestra competencia proviene de Dios, todos los logros que tengamos también son de Dios. Nosotros sabemos que cuando estemos allá en el cielo, el Señor nos va a dar galardones, ¿cierto? ¿Sí sabemos eso? El Señor nos va a dar galardones de acuerdo a la obra que hayamos hecho acá en la tierra. Recordemos que no estamos en el cielo por las obras, ¿sí? Por creer en el Señor. Pero las galardones tienen que ver con lo que hacemos acá en la tierra, ¿sí? Entonces, dice que nos va a dar galardones. Pero, ¿qué vamos a hacer inmediatamente cuando Él nos los dé? Se las vamos a volver a entregar, ¿sí? Porque lo que mi papá enseñó que días, que es de Él, por Él y para Él. Entonces, si Él nos dio la capacidad para ganar esos galardones, entonces los galardones son de Él, ¿sí? Entonces, Él nos da la capacidad, la competencia,
y sabemos que proviene de Él, entonces se lo damos a Él. La gloria es para el Señor siempre, ¿sí? Que gané una estrella Michelin con mi restaurante, el logro es del Señor, ¿sí? La gloria siempre es para el Señor. Cuando se dice que la gloria es para Dios, se convierte casi que en un tabú, ¿sí? La gente lo dice por decirlo, o gracias a Dios, ¿sí? Pero es que no entienden realmente qué es lo que están diciendo. Cuando es que se entiende realmente lo que se está diciendo, es que realmente tiene efecto, ¿sí? Yo puedo decir gracias a Dios y pensar totalmente que fue por mi esfuerzo que yo lo logré, ¿sí? Pero si realmente uno sabe que el Señor fue el que a uno le dio la capacidad para lograrlo, siempre la gloria va a ser para Él. Y ahí sí que sí, la gloria es para Dios. Ahora somos ministros de un nuevo pacto. Entonces ya en el siguiente versículo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Bueno, nosotros, recordemos, por la obra de Cristo, lo primero de todo, por la obra de Cristo tenemos confianza. Cuando depositamos esa confianza en el Señor, Él nos da competencia. Esa competencia viene con un ministerio, ¿sí? Nos dio capacidad y nos dio un ministerio. Dice que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, nos hizo ministros capaces. ¿Los ministros qué hacen? Los ministros primero reciben, ¿sí? Entonces los ministros reciben para dar, ¿sí? Digamos, mi papá no es que se inventó, que leyó, no sé, leyó Apocalipsis 22 y dijo, puedo enseñar de esto para que este man aprenda. No. O sea, es que el Señor le habla a través de la palabra, ¿sí? El Señor le habla. O sea, que mi papá, ¿qué es lo que primero que hace? Recibir, sí, pues orar, pero a través de la oración recibe. Entonces, él recibe. Pero entonces, ¿por qué recibe? Porque él tiene un don ministerial, sí, recordemos los dones ministeriales. Miñique, maestro, pastor, no, ¿qué es el anular? Evangelista, profeta y apóstol. Entonces, él recibe y luego enseña a la iglesia, ¿sí? Porque es lo que el Señor le dio, es el don que él tiene, darle a la iglesia. Yo recibo capacidades de Dios, porque dice que nos hizo ministros competentes. Entonces, también con el ministerio viene la competencia, van ligados. Yo recibo capacidades de Dios para ponerlas en práctica y multiplicarlas, ¿sí? Nosotros, cuando recibimos capacidades del Señor, Él nos hizo idóneos para hacer nuestro propósito, ¿sí? Para cumplirlo, nos hizo idóneos. Entonces, y esa idoneidad vino con un ministerio. El ministerio es que yo recibo del Señor, yo recibo, digamos, las capacidades y luego yo doy, ¿sí? Tiempos, talentos y tesoros. ¿Se acuerdan de las 3T? Tal vez los más nuevos no. Pero entonces se trata de que la ofrenda del Señor siempre se trata de tiempo que pasemos con Él, ofrendar tiempo, talentos, que eso es lo que tiene que ver, capacidades. O sea, nuestras capacidades siempre las expresamos como una ofrenda al Señor, ¿sí? Él nos dio nuestras capacidades, nosotros rendimos los logros que obtenemos con ellas a Él, ¿sí? Entonces, también con nuestros talentos y con nuestros tesoros, la ofrenda o el diezmo, ¿sí? Entonces, otra cosa que los ministros hacen, entonces los ministros reciben y dan al Señor y también predican a otras personas, ¿sí? Porque dar también se trata de predicar. Uno recibe palabra del Señor, entonces uno predica, ¿sí? Porque uno ha recibido, uno da. Los ministros también predican. El Señor nos dio un propósito a cada uno, ¿sí? Él nos hizo capaces para cumplir nuestro propio propósito, pero tenemos un propósito como iglesia. El propósito como iglesia es adorar y por consecuencia de adorar, entonces predicamos, ¿sí? Entonces, usted puede tener el propósito de ser, profesor, ¿sí? Y que, mejor dicho, que le haya súper bien. Pero entonces, ese es su propósito personal. Si usted hace parte de la iglesia, entonces usted tiene otro propósito, que es el propósito en común, que es adorar al Señor. Y como consecuencia viene predicar,
¿sí? Recibimos y damos, entonces recibimos palabra. Nosotros no podemos decir que no estamos recibiendo palabra. Tenemos las enseñanzas, ¿sí? Esa es una manera de recibir. Tenemos la Biblia, ¿sí? Tenemos la oración, ¿sí? No más por la oración. La gente piensa que la oración es simplemente hablar con el Señor, pero la oración también es que el Señor le habla a uno, ¿sí? Es un diálogo, no es un monólogo. A través de la oración uno también puede recibir, ¿sí? O sea, si usted ora y solamente le habla al Señor, es como si usted le contara todo y luego usted se va y lo deja hablando solo, porque no está escuchando lo que usted tiene que decir. Entonces, a través de la oración, de la predicación, de la enseñanza que recibimos, de los jueves, las semillas, cuando digo oración también se refiere, digamos, al tiempo de los magos, ¿sí? Porque imagínese, si usted ora solo, eso tiene poder para que el Señor le hable a usted. Si usted ora con su familia, más, y si ora con toda la iglesia, pues es mucho más poderoso, ¿sí? Entonces, los ministros, ¿qué hacen primero? Reciben, dan y predican. Exactamente. Somos ministros de un nuevo pacto que vivifica por el Espíritu. Entonces ahí está el resto del versículo. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, ¿qué es vivificar? Vivificar, según el diccionario, significa dar vida. Entonces, somos ministros de un pacto que vivifica por el Espíritu. El Espíritu nos da vida. Y siendo ministros de un ministerio que da vida, entonces extendemos esa vida a donde vayamos. La estamos reflejando. Nosotros reflejamos esa vida que llevamos dentro. Dice que el ministerio del Espíritu da vida, vivifica, da vida. El Espíritu, ¿en dónde está? Está dentro de nosotros, ¿cierto? Entonces, si es el ministerio del Espíritu da vida y el Espíritu está dentro de nosotros, entonces nosotros ¿qué tenemos? Vida, exactamente. Y entonces los que no tienen el Espíritu, ¿qué no tienen? No tienen vida, ¿sí? Mi papá enseñó eso hace mucho, que no tiene el Hijo, no tiene la vida, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos vida. Los que no han nacido no tienen vida. Así de simple. Y entonces, como nosotros tenemos vida y ellos no, y nosotros estamos en un ministerio que ¿qué es lo que hace primero? Recibe y después da. Entonces, recibimos vida, ¿qué damos? Damos vida. Entonces extendemos esa vida siempre a donde vayamos. Que en el colegio, que ellos sepan que usted es cristiano, ¿sí? Que ellos sepan que usted tiene vida. Que ellos digan, uy, no sé, ese man es diferente. ¿Pero por qué? Porque tiene vida, ¿sí? Entonces, usted refleja esa vida. Entonces, siempre que miremos al cielo, ¿sí? Al sol y la luna, sabemos que los cielos están hechos para contar la gloria del Señor, ¿sí? O sea, el Señor hizo todo eso y nosotros podemos ver imágenes del universo y eso es increíble, ¿sí? Pero entonces el Señor hizo un sol, hizo una luna y para la tierra, ¿sí? Entonces para que nosotros pudiéramos vivir. Entonces siempre que mire al cielo, recuerde eso. El sol representa al Señor, ¿sí? El sol brilla por sí mismo, ¿sí? Él emite luz. Nosotros estamos a 8 millones de kilómetros del sol. Y mire cómo está brillante el día. Nosotros, 8 millones de kilómetros, ir al valle, eso no es nada. Es como ir al valle 16 millones de veces. Entonces, más. No, mucho más. Entonces, el sol representa al Señor, brilla por sí mismo. Y si no fuera por el sol, las plantas no existirían. Si no fuera por las plantas, los animales no existirían. Si no fuera por los animales, nosotros no podríamos comer ni nada, ¿sí? Entonces el sol es como el principio acerca de la vida en la tierra, ¿sí? Entonces él es el principio de la vida y él ilumina, ¿sí? Y la luna, está la luna. La luna, ¿en qué entorno está? Está en un entorno oscuro, que no se ve nada. Si usted apaga la luz de su cuarto en la noche, no se ve nada, no entra luz, si no fuera por la luz de la luna o el alumbrado público, ¿sí?
Pero el caso es que la luna está en un entorno de tinieblas. ¿Qué dice el Señor? No vamos a ir, pero ¿qué dice el Señor cuando crea la luna? ¿Para qué está hecha? ¿Cuál es el propósito de la luna? Alumbrar en la noche. En un entorno oscuro, ¿qué es lo que hace? Alumbra. Pero, ¿ella tiene luz propia? Entonces, ¿cómo alumbra? Por el sol. Entonces, refleja el sol en la tierra. ¿Y en qué alumbra? En un entorno de oscuridad. Entonces, ¿la luna qué vendría siendo? Duro. La iglesia, eso. O sea, sepa, cuando usted mira al cielo, siempre haga cuenta de eso. Si el sol alumbra y es el principio de la vida en la tierra, y la luna refleja esa vida, ¿sí? Entonces, aunque la luna no tiene vida aquí, nosotros sí tenemos vida en nosotros, porque la luna no tiene el sol adentro, nosotros sí, ¿sí? Pero entonces nosotros también reflejamos esa vida, ¿sí? Nosotros la extendemos, nosotros hacemos que la gente vea la gloria del Señor en nosotros. Nunca el centro está en nosotros. Si la luna brillara por sí misma, ahí sí tendría gloria ella misma, pero no, ella simplemente refleja, ¿sí? Y alumbra en un entorno, ¿cómo? Oscuro. Nosotros estamos en un entorno oscuro. La mayoría de las personas alrededor no tienen vida, ¿sí? Tienen oscuridad dentro de ellos, pero nosotros no, y nosotros reflejamos la luz del Señor para que ellos sean alumbrados, y el Señor los salva, ¿sí? Nosotros predicamos, tiene que ver con lo anterior. La gloria del Señor resplandece en nosotros, ¿sí? 2 Corintios 3, 7 al 8. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Se acuerdan de la historia de Moisés cuando fue que el Señor lo llamó a recibir los 10 mandamientos? ¿Sí? Al monte Sinaí, no me acuerdo, ¿o era el otro? ¿Sí era Sinaí? Sinaí, entonces al monte Sinaí. Entonces el Señor lo llamó, él subió. Nadie iba a saber que él se iba a quedar 40 días allá. 40 días escribiendo en piedra los 10 mandamientos, ¿sí? Para instalar un pacto. En ese momento era nuevo, pero pues es antiguo. Entonces, para instalar un pacto. Fue tan increíble estar esos 40 días prácticamente, porque no fue así, cara a cara con el Señor, y que el Señor le hablara y le dijera los mandamientos, así, fue tan glorioso que literalmente le quedó impregnado en la cara la gloria del Señor. O sea, 40 días no más. Nosotros, digamos, ¿cuántos ya han nacido de nuevo? Puede ser 1 año, 3 años, los mayores 20 años, ¿sí? Él estuvo 40 días sin el Señor dentro de él. Simplemente el Señor, no en toda su gloria porque Moisés había deshecho, pero con el Señor prácticamente cara a cara, 40 días nomás. Nosotros tenemos el Señor adentro. Nosotros tenemos el Señor adentro y por mucho más tiempo, permanentemente. Entonces, si a Moisés le brilló la cara, a nosotros nos debería brillar todo el cuerpo. ¿Sí? Ustedes somos brillantes. Si el ministerio del Espíritu es con gloria, y Él vive en nosotros con mucha más gloria, y Él vive en nosotros, el Señor mismo vive en nosotros, entonces la gloria del Señor está en nosotros resplandeciendo. O sea, si la luna solamente refleja el sol y alumbra la noche, imagínense si la luna tuviera un sol dentro. Nosotros tenemos el sol dentro y aparte también reflejamos la luz, o sea, que nosotros, mejor dicho, somos demasiado brillantes, somos radioactivos, mejor dicho, o sea, nosotros deberíamos impregnar con luz, así como el Señor impregnó a Moisés. Tampoco es que dejemos brillando a la otra persona, ¿sí? Pero entonces impregnamos esa luz que tenemos dentro en las personas a nuestro alrededor, ¿sí? Nosotros tenemos la presencia de Dios mismo dentro de nosotros, ¿sí? O sea,
si la presencia del Señor fue que hizo que Moisés le brillara la cara y nosotros tenemos la presencia de Dios dentro de nosotros, entonces están las personas a nuestro alrededor, es como si tuvieran la presencia del Señor frente a ellos. ¿Sí? Porque tenemos al Señor dentro de nosotros. La gloria del Señor resplandece abundantemente en nosotros. No la cubra, porque si no, entonces los otros no la pueden ver. ¿Sí? Dice que es como una lámpara, que si usted pone la lámpara debajo de la cama, no sirve de nada. ¿Sí? Alumbra ahí al monstruo que está debajo. Pero entonces la lámpara está hecha para ponerla en un lugar que todos puedan ver la luz que ella emite. ¿Sí? Entonces, usted tiene un tesoro dentro. ¿Sí? La enseñanza que mi papá dio, somos como vasos de barro que tienen un tesoro adentro. ¿Sí? Pero entonces somos vasos de barro que brillan. ¿Sí? Y entonces, ese tesoro que tenemos adentro también brilla. Entonces, las personas que están a nuestro alrededor, que vean esa luz que tenemos. Que usted no le dé pena decir, soy cristiano, porque se ríen. ¿Sí? O sea, si a usted le da pena decir que es cristiano en su entorno, entonces hay dos cosas. Primero, ese entorno es muy malo, es muy pichurro, salga de ahí. Y segundo, usted entonces tampoco tiene o la suficiente madurez o ni siquiera ha nacido de nuevo, porque si le da vergüenza decir que Jesús es su Señor y el Señor no le dio vergüenza, literalmente siendo Él Dios mismo, cargando pecados de gente que no quería nada que ver con Él, y, o sea, eran basuras, y se cargó su pecado y su enfermedad y lo llevó todo dentro de Él y murió en la cruz, Dios mismo, el que creó todo. Entonces, y a Él no le dio pena, ¿sí? Dice que si se avergüenzan de mí, entonces yo me avergonzaré de ellos delante del Padre. ¿Usted quiere que cuando el Señor en el tribunal de Cristo diga, Juan Esteban Aranda Naranjo, de Colombia, 2009? Entonces, yo voy allá, y entonces Jesús, sí, él fue salvo, y se va. O sea, que se avergüence de mí, ¿se imaginan? Eso es peor que cualquier otra cosa, que Dios se avergüence de mí, ¿sí? Entonces, no nos avergoncemos de Él. Nosotros tenemos luz de Él dentro. Nosotros emitimos esa luz. Nosotros tenemos que hacer que otros la vean, ¿sí? Dice que a Él le agradó que la gente fuera salva por la locura de la predicación. O sea, que es algo normal, no, porque si literalmente la misma palabra le dice locura. Entonces, es como también una expresión de adoración, como lo vimos ahorita, que por adorar, entonces predicamos, pero también es como una expresión de demostrar la confianza que uno tiene en el Señor, ¿sí? Porque no es algo sencillo, nadie dijo que es sencillo predicar, ¿sí? Pero entonces no le dé pena, no deje que la pena le gane. O sea, haga que otros sepan que usted es cristiano, que usted es diferente, ¿sí? Más que es cristiano, porque puede ser cristiano y mejor dicho, enrumbarse cada 8 días. No, o sea, que la gente vea que usted vive diferente. ¿Y por qué iba a vivir diferente? Porque tiene vida adentro. Entonces, como tenemos vida, reflejamos vida. Por la competencia que tenemos ahora, proveniente de Dios, la palabra nos es revelada. Entonces, ¿qué es lo primero de todo? La obra del Señor. Es lo primero, ahí parte de todo. Por la obra del Señor, ¿qué tenemos? Confianza. Entonces, con la confianza puesta en Él, ¿qué obtenemos? Que viene con... pues la competencia es la capacidad, pero la competencia viene con un ministerio. Viene con un ministerio. Por todas esas cosas, por la confianza que tenemos en Él, por la competencia que obtenemos de Él, por el ministerio que obtenemos de Él, entonces la palabra nos es revelada. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿De ellos quiénes? De los incrédulos, pues ahí se está refiriendo a los judíos fariseos, ¿sí? Pero se refiere también a los que no han nacido de nuevo. Ellos tienen un velo, ¿sí? Entonces dice, pero cuando se conviertan al Señor,
el velo se quitará. Entonces, ¿usted ha nacido de nuevo? No. Bueno, ya respondí. Pero entonces, si usted ha nacido de nuevo, entonces usted no tiene un velo que le impida entender, ¿sí? Usted puede leer la Biblia y tiene toda la Biblia a su disposición. Usted, un incrédulo, va a leer la Biblia y es un libro más, ¿sí? Ellos lo van a leer y se lo pueden memorizar. Ellos no se les va a revelar nada, ¿sí? O sea, pueden decir, no, el dragón de 7 cabezas es literal, o no, es una expresión para decir que son 7 líderes, ¿sí? Eso no importa, ¿sí? Eso es lo de menos, nosotros ni siquiera vamos a estar, ¿sí? Pero entonces, el caso es que va a haber tribulación, ¿sí? Ese es el punto, va a haber tribulación y la iglesia no la va a sufrir. Y entonces, ¿por qué cuenta eso? Para que nosotros prediquemos, ¿sí? Entonces nosotros predicamos, la gente no se va a vivir ese infierno y todos estamos bien, ¿sí? Entonces la palabra nos es revelada. Hay personas que piensan, hay personas que piensan que hay personas especiales dentro de la iglesia que son las únicas que pueden entender lo que la palabra dice, ¿sí? Eso no es verdad. Ahí dice, el velo, si usted nació nuevo, el velo le es quitado. Usted puede tener revelación acerca de la palabra, usted puede leer la palabra y decir, no entiendo, ore, el velo le es quitado. Diga, Señor, revélame, recuerde que es un diálogo, ¿sí? No piense que usted se va a quedar así esperando, no, el Señor está todo el tiempo escuchando, está dentro de usted, el Señor le va a hablar, ¿sí? Y si no le habla, preocúpese. Bueno, el caso es que usted tiene revelación de la palabra. No hay personas especiales, hay personas que tienen dones ministeriales: maestro, pastor, evangelista, profeta y apóstol, ¿sí? Esos son dones ministeriales. Ellos tienen como un don, por eso se llama don ministerial, ¿sí? Que ellos, el Señor les da más, digámoslo así, les da una revelación específica acerca de palabra que las personas que van a recibir de ellos necesitan, ¿sí? Entonces, como ellos estudian más la palabra, ellos, como pasan más tiempo en la palabra, pues es natural que la entiendan mejor. Pero usted también puede entenderla, ¿sí? Usted no necesita convertirse en un apóstol para poder entender. Usted ya es un hijo de Dios, el velo le es quitado, no hay nada que le impida entender. Entonces, usted lea la palabra sabiendo que usted tiene la capacidad para entenderla, ¿sí? ¿Sí o no? El Señor nos dio la capacidad de entender su palabra. Ya no tenemos un velo que nos impide entender. Pues eso ya lo explico. Siendo ministros de un pacto que vivifica y no teniendo un velo, somos llevados más allá. Entonces, somos, primero que todo, ¿qué es lo primero de todo? La obra del Señor. Entonces, la obra del Señor. Por la obra del Señor, ¿qué obtenemos? Confianza. Cuando ponemos la confianza en Él, ¿qué obtenemos? Competencia, que viene con un ministerio. Y por eso, entonces, la palabra nos es revelada. Y por el conjunto de todo eso, somos llevados más allá, ¿sí? Digamos, hay personas en la iglesia que pueden llevar un año en el Señor y son más maduros que personas que pueden llevar 20 años. ¿Y por qué? Porque entonces, ¿cuál es el orden de vivir de un creyente? ¿Cómo es el título? Confía, vive y se transforma. Ese es el orden, ¿sí? Hay personas que viven, confían y nunca son transformados. Entonces, por eso hay personas que llevan muy poquito tiempo en la iglesia y son más maduras que otras que llevan mucho tiempo, ¿sí? No viven en el orden. Entonces, usted confía en el Señor y usted deposita esa confianza en el Señor para que el Señor pueda cumplir su voluntad en usted. Si usted no deposita la confianza en el Señor no cumple su voluntad en usted vive como se le da la gana. Usted puede decir, no, yo vivo la voluntad del Señor. Sí, y luego está con una deuda de 40 millones y ahí está, Señor, no me abandones. No, porque
O sea, usted vivió como usted quiso. Entonces, primero la confianza es en el Señor. Luego usted obtiene competencia. ¿Qué es competencia? Capacidad. Pero hablamos de algo que es como muy importante, que cuando se lea competencia se entienda. Idoneidad. Ustedes recuerdan que Eva era ayuda idónea de Adán, ¿sí? Entonces, idoneidad tiene un significado como especial. O sea, usted es literalmente perfecto para el Señor lo vuelve a usted perfecto, más bien, por la confianza que usted depositó en Él. Entonces, usted se vuelve perfecto para realizar su propósito. Entonces, como usted se vuelve perfecto para realizar su propósito, idóneo, entonces usted y tiene un ministerio, entonces usted también es capaz de llevar ese ministerio a cabo, lleva el ministerio mientras cumple su propio propósito, ¿sí? Yo puedo tener un restaurante y mi meta es tenerlo con una estrella Michelin. Entonces, mientras yo estoy llevando a cabo mi propósito, el cual el Señor me hizo competente para realizarlo, idóneo para realizarlo, mientras yo también tengo un ministerio. Entonces yo voy predicando, yo voy hablando de la palabra en el proceso. Digamos que obtengo 7 estrellas Michelin, me vuelvo el chef con más estrellas Michelin del mundo. ¿De quién es la gloria? Pero si se va a acordar de decirlo, o siempre va a pensar, no, es que como yo, mejor dicho, 25 años estudiando cocina y otros 20 cocinando, siendo el chef principal de los mejores restaurantes del mundo. No. ¿Quién le dio la capacidad para cocinar? ¿Quién le dio manos? Porque si no tiene manos, entonces no va a poder hacer nada. ¿Quién le dio la oportunidad para entrar, digamos, en esos restaurantes en los que obtuve experiencia? Todo es del Señor, ¿sí? Entonces el Señor a usted le dio una competencia, una capacidad, y ahorita, más adelante en 2 Corintios 12, ¿cierto? Habla acerca de que bástate en mi gracia, que el poder se perfecciona, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Eso quiere decir que sin importar lo débil que usted sea, las debilidades de usted, lo bobo que usted sea, entonces eso no va a importar, eso no va a impedir que el Señor lleve a cabo su propósito en usted, ¿sí? O sea, no importa si usted no se sabe la tabla del 1, eso no va a impedir que el Señor no cumpla su propósito en usted, si usted ha depositado su confianza en Él, ¿sí? Primero que todo. O sea, deposita la confianza en Él, usted obtiene competencia. Me volvió idóneo para hacer un propósito, ¿sí? Puede que yo sea futbolista y no sé cabecear. Usted no, entonces el Señor dice, no, yo quiero que usted sea futbolista, ¿sí? Puede que no sepa cabecear, no importa sus debilidades, su propósito es ser futbolista. Yo lo hice idóneo para hacer eso, ¿sí? ¿Me hago entender? Entonces sus debilidades nunca van a ser lo que importa. Usted no va a decir, no, pues que yo si quiere ser matemático y no se sabe la tabla del 1, pues primero revise si su propósito es ser matemático. Y segundo, si es así, entonces confíe en el Señor. Todo está en la confianza, ¿sí? Confía, vive, pero vivir es en la confianza y ser transformado. Confiamos, vivimos, y después de confiar y vivir, somos transformados. Si usted quiere llegar más allá, si usted quiere, mejor dicho, llegar al nivel del pastor, mejor dicho, que dice que llegará a la estatura del varón perfecto, ¿sí? Entonces, usted confía en el Señor, vive en esa confianza en la que usted recibe, en esa vida, recibe competencia, recibe un ministerio, recibe revelación de la palabra, y después de eso usted es transformado, después de vivir todo ese proceso. La palabra del Señor es viva, ¿cierto? Si usted ha leído algo hoy, que tal vez algunos dicen, no, porque voy a ir a la iglesia, entonces ¿para qué voy a leer? Pero bueno, si usted ha leído algo hoy, es el Señor hablándole. ¿Por qué? Porque la palabra es viva, ¿sí? No es un librito, es viva. El Señor, si usted hoy leyó Génesis 1, ¿sí? Y porque sí, o sea, llegó y dijo, bueno, voy a empezar a leer Génesis. Esa idea, el Señor la puso en su corazón. Si el Señor puso esa idea en su corazón, entonces el Señor le va a hablar ahí.
En Génesis 1, puede que diga, no, en el principio, y entonces explica todo lo de la creación. Ahí le va a hablar algo. La palabra es viva. Entonces el Señor le va a hablar ahí. No diga, no, voy a leer y entonces hacer mi comunión con el Señor por hoy. No, o sea, la lectura de la palabra es como si la oración fuera nosotros hablando con el Señor, que no es así, pero es un diálogo, pero si nuestra oración fuera hablar con el Señor solamente y Él no nos habla a nosotros, entonces la Biblia es como el Señor hablándonos a nosotros. Nosotros no le hablamos a la Biblia, ¿sí? O sea, sería muy chistoso que le habláramos a la Biblia. Pero entonces la Biblia es la manera del Señor tal vez respondernos de las oraciones que hemos hecho, ¿sí? Puede que usted no escuche una voz en su cabeza que le responda a todo, ¿sí? Cuando usted ora, puede ser que la respuesta esté en la Biblia. O si no, entonces algo le va a hablar el Señor ahí. Y usted va a vivir algo ese día, que a mí me ha pasado muchas veces. Usted va a vivir algo ese día y usted va a decir, yo leí de eso hoy. Si yo hubiese prestado más atención, si yo hubiese dicho, eso es el Señor hablándome, entonces simplemente no me haría pasar esto que me acaba de pasar, ¿sí? Puede que la Biblia esté diciendo, acuérdate y no te olvides. ¿Y qué tal si algo demasiado literal y llega y se le olvidan las llaves de la casa cuando va a visitar a alguien? No, literalmente, porque es que son maneras del Señor hablar, ¿sí? Son maneras del Señor hablar. Y puede ser de múltiples formas, puede ser algo súper profundo, puede ser algo como eso, ¿sí? En la vida hay situaciones, pero el Señor nos da la capacidad de superarlas confiando en Él, viviendo en esa confianza y finalmente siendo transformados, yendo a un nuevo nivel de gloria, ¿sí? Entonces, ¿usted ha habido situaciones difíciles en la vida? Tal vez los chiquis no, pero todos sí, ¿sí? Todos los que salimos de esa etapa, no nos preocupamos por nada. Entonces ya hay situaciones, ¿sí? que uno tal vez le pueden preocupar. Uno puede decir, estoy en un dilema, ¿sí? O ¿por qué si yo pedí esto? ¿Sí? Entonces hay situaciones, pero el Señor nos da la capacidad de superar esas situaciones. ¿Y cómo? Confiando, viviendo en esa confianza y después siendo transformados, ¿sí? Cuando usted es transformado, entonces superó esa etapa, esa situación, la logró superar, ¿sí? Puede que después pueda venir, pero usted recuerda que usted ya la superó, usted fue transformado, ¿sí? Sí, usted está siendo transformado constantemente. Eso se refiere a la transformación del alma, ¿sí? Porque usted sabe que su espíritu es alma y por esa razón usted va al cielo. Su alma está siendo renovada, ¿sí? Hasta el día que usted muere. Y el cuerpo, cuando estemos en el cielo, ahí sí va a ser totalmente, porque este se muere, ese no se va a morir. Entonces hay situaciones, la manera de superarlas es, primero que nada, recordemos, ¿qué es lo primero de todo? El Señor murió, el Señor hizo una obra en la cruz, ¿sí? Si no fuera por la obra de la cruz, no tendríamos confianza para ponerla en alguien, ¿sí? Y menos en el Señor, porque no lo conoceríamos. Entonces, ¿qué es lo primero de todo? La obra del Señor. ¿Qué es lo segundo? Él nos da confianza. ¿Qué es lo tercero? Nosotros depositamos esa confianza en el Señor. ¿Qué es lo cuarto? Nos hace competentes, nos da competencia. ¿Qué es competencia? Ser idóneo y capaz. Eso. ¿Qué viene con esa competencia? Un ministerio. Y entonces, por el ministerio y la competencia que nos ha sido dada, ¿qué pasa con la Biblia? Con la palabra. Nos es revelada. Nosotros podemos entender la palabra. Porque somos competentes, porque tenemos un ministerio. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen los ministros? Reciben. Si yo no pudiera recibir de la palabra, entonces no soy ministro. Así de simple, porque los ministros primero reciben. Después, la gloria del Señor resplandece en nosotros. Entonces, el Señor nos da su propio espíritu para que nosotros expandamos esa vida. Recordemos que somos ministros de un pacto que ¿qué hace? Vivifica, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos vida? Porque estamos en un pacto que vivifica. Y el espíritu que vivifica viene en nosotros, entonces nosotros tenemos vida y nosotros llevamos esa vida. Entonces,
la obra del Señor nos dio confianza, nosotros la depositamos en Él, obtenemos competencia, obtenemos un ministerio, el cual nos da vida, nosotros extendemos esa vida, nos es revelada la palabra por el ministerio y la competencia que hemos obtenido, y después de vivir en esa confianza, obteniendo todas esas cosas, porque ¿para qué se confía? Para poder obtener la competencia, la capacidad de superar la situación. Recordemos que competencia es capacidad. Entonces, obtenemos la capacidad para superar la situación. Obtenemos revelación de su palabra, porque a través de la palabra el Señor habla. Entonces, el Señor habla a través de su palabra, ahí le puede estar dando una clave para que usted salga de esa situación. ¿Sí? Que puede que literalmente en la Biblia diga, no preste dinero. Entonces, no preste dinero. ¿Sí? O sea, el Señor habla a través de su palabra. El Señor, la palabra nos es revelada. Nosotros recibimos, no dejamos de recibir porque entonces dejamos de ser, estamos dejando de efectuar nuestro ministerio. ¿Sí? Cuando usted no viene a alguna reunión, cuando usted no se conecta, cuando usted prefiere ir a escuchar la grabación en vez de venir acá, porque amaneció mamá o se llegó a la casa a la 1 de la mañana, usted puede estar recibiendo la palabra, no está recibiendo comunión con los hermanos. ¿Sí? Entonces, cuando usted deja de recibir, usted da menos. Que no oró los martes, recibe menos. Que no publicó la foto, ay, que es algo muy feito, recibe menos, porque eso también es comunión con los hermanos. Que no leí la semilla, recibo menos. Que no estuve en la enseñanza del jueves, recibo menos. ¿Sí? O sea, todas las oportunidades de recibir la palabra del Señor son una oportunidad para recibir. Y si recibimos y después damos, estamos efectuando el ministerio y predicamos. ¿Sí? Entonces, recibiendo todo eso, o sea, confiamos en el Señor, recibimos la capacidad para salir de la situación. La palabra nos revela para que el Señor nos hable de cómo salir de la situación. Recibimos palabra, ¿sí? No estoy enojado con el pastor, entonces dejo de escuchar. O sea, esto es algo bobo, ¿sí? O sea, ¿cómo puede ser que el enojo se convierte entonces en enojo con el Señor? Porque si deja de recibir la palabra porque estoy enojado con alguien, entonces está enojado con el Señor porque tampoco le está recibiendo al Señor. Entonces, recibe palabra, la capacidad para salir de la situación, pues también la confianza, porque para uno salir de algo duro, uno también necesita confianza. Recibimos vida, no estamos ahí como zombies, como, no me sale mal todo, ¿no? O sea, tenemos vida, extendemos esa vida, ¿sí? Que su capacidad para salir de la situación también resplandezca en otros. Eso también es una capacidad, es una manera de predicar, ¿sí? Sí, su capacidad para salir de la situación, ¿sí? Si usted en la situación no está deprimido, entonces y las personas dicen, uy, yo estaría deprimido, usted dice, la gloria es para el Señor, ¿sí? Ahí sí, o sea, siempre sabiendo quién a uno le da la capacidad, quién nos da todo lo que tenemos para poder salir de la situación. Y después somos transformados. En el Señor siempre hay algo más. Confiando en Él, somos llevados a otro nivel de gloria. Y después de llegar a otro nivel de gloria, siendo transformados finalmente, después de confiar y vivir en esta confianza, entonces recibimos más. No significa que el pastor va a empezar a predicar más. Significa que usted va a entender más, ¿sí? Porque de eso se trata otro nivel de gloria. O sea, es como nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces, Carlos está, no sé, nivel 25. Y Juan Esteban está a nivel 10. ¿Sí? O sea, es el nivel de madurez, digámoslo así, que uno tiene. Entonces uno va de gloria en gloria, ¿sí? Entonces cuando usted es transformado, usted va subiendo de nivel de gloria, ¿sí? No es que sea así, ¿sí? Pues es un ejemplo para que puedan entender. Pero cuando usted va a otro nivel de gloria, usted es capaz de recibir más, de entender más, le es revelado más, el Señor le habla más. Usted se vuelve más íntimo con el Señor, ¿sí? El Señor no tiene favoritos, tiene íntimos, ¿sí? Y asimismo, lo glorificamos más, ¿sí? Porque como hemos recibido más revelación, entonces sabemos que la gloria es para Él siempre. Y asimismo, predicamos más, ¿sí? Como expresión de glorificación, como expresión de adoración. Entonces, ¿qué es lo primero? La obra de Cristo. ¿Qué nos da? ¿En dónde la ponemos? En el Señor. ¿Y eso qué nos da?
competencia y un ministerio. ¿Sí? Ese ministerio es de un pacto que ¿qué hace? Vivifica. Entonces nosotros ¿qué tenemos? Vida. ¿Y qué hacemos con esa vida? La esparcimos a otros. Por todo eso anterior, entonces ¿qué pasa con la palabra? No se revela. ¿Y qué pasa al final de todo? Después de vivir todo el proceso, somos transformados. ¿Sí? Usted puede vivir algo muy difícil en su vida, pero usted tiene que recordar que si usted no confía en el Señor, entonces usted se va a desviar de su voluntad. ¿Sí? Puede que el Señor quiera llevarlo a usted por un lado, puede que no sea el más recto, puede que sea un camino más largo, pero es un camino que sabemos que es con la voluntad del Señor, es buena, agradable y perfecta. Entonces puede que el camino corto sea más rápido, ¿sí? Puede que no sea más seguro, puede que si usted llega con el carácter que usted tiene en este momento, entonces usted la embarraría toda. Si usted va por el camino largo, puede que usted forje más su carácter, puede que usted tenga el carácter suficiente pasando ese camino para que cuando llegue al destino usted tenga el carácter para mantenerse ahí. ¿Sí? El Señor tiene un plan. Si usted deja de confiar en el Señor, usted deja de estar en su voluntad, la va a pasar mal, porque no va a saber cómo salir de la situación. No somos competentes por nosotros mismos, 2 Corintios 3:5, ¿sí? Entonces, de eso se trataba la enseñanza del día de hoy, ¿sí? Nosotros siempre dándole la gloria al Señor, ¿sí? Nunca nuestros logros son de nosotros mismos. Siempre sabemos quién es el que nos dio la capacidad para lograrlo. Y sabemos que nuestra confianza está puesta en Él, ¿sí?